He was a real tough, dangerous guy. A rebel without a cause that spread terror in a community. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy veremos a 20 de las parejas de asesinos en serie más infames y terroríficas de la historia. The crimes committed by Moors murderer Myra Hindley shocked the nation. Jaroslav y Dana Stoldovi. Entre septiembre de 2001 y septiembre de 2002, Jaroslav y Dana Stoldovi protagonizaron una de las rachas de crímenes más notorias y escandalosamente violentas en la historia checa. El matrimonio, que había tenido problemas económicos en el pasado, atacó sin piedad a ancianos jubilados y presuntos ricos, generalmente forzando la entrada de sus hogares y atándolos posteriormente. Los Stoldovi robaban lo que podían y luego mataban a sus víctimas. En la mayoría de los casos, los intentos de encubrimiento y los errores de la policía en la investigación hicieron que no se sospechara de ellos, hasta que, tras meses de terror y un total de 8 asesinatos, fueron encontrados en la escena del crimen y condenados a cadena perpetua. David y Catherine Birney. Los asesinatos de Moor House son de los casos más oscuros de la historia moderna de Australia. The Birneys drove around, waiting to spot a single girl to abduct. Stirling Highway was their favourite hunting ground. Girls were enticed to the car by what they thought was a harmless married couple asking for directions. En 1986, en el transcurso de 5 semanas, David y Catherine Birney de Perth atrajeron a 5 mujeres y niñas a su casa en el número 3 de Moor House Street. Las víctimas fueron sometidas a abusos sexuales y en algunos casos las mantuvieron atrapadas durante días. Las 4 primeras fueron asesinadas y sus cuerpos enterrados en una fosa poco profunda. Sin embargo, la quinta pudo escapar, llegar hasta la policía y conseguir que los criminales finalmente fueran capturados. Ambos fueron condenados a 4 cadenas perpetuas. The Birneys were sentenced to life on 4 counts of willful murder, to be served concurrently. That meant a 20-year minimum jail term. But Justice Wallace said then, in my opinion, you should not be released from prison ever. James Marlowe y Cynthia Kaufman. Inquietantemente, esta pareja de asesinos también cometió sus crímenes a lo largo de varias semanas en 1986, pero en California y Arizona. James Marlowe y Cynthia Kaufman se conocieron poco después de que Marlowe saliera en libertad de otra prisión. Recorrieron el país, se casaron y empezaron a asesinar mujeres al azar. Aunque se piensa que todavía se desconoce el alcance de sus crímenes, tanto Marlowe como Kaufman fueron declarados culpables y condenados a muerte en 1990. Kaufman sigue en el corredor de la muerte. Fue la primera mujer a la que se le condenó a la pena capital tras su reinstauración en California en 1977. Susan y Michael Bear Carson. Susan Bear Carson, antes Susan Barnes, y Michael Bear Carson, antes James Carson, se conocieron y se casaron poco después de que él terminara su primer matrimonio, en 1977. The couple, labeled the San Francisco Witch Killers, Michael Bear Carson and his second wife Susan, smiling as the camera rolled. La pareja se involucró en el misticismo y, al parecer, la primera esposa de James empezó a tenerle miedo, lo que le llevó a terminar todo contacto por su seguridad y la de su hija. Mientras tanto, Susan y Michael cayeron en la locura y la depravación. Entre marzo de 1981 y noviembre de 1983, asesinaron a 3 personas, 2 de las cuales Susan había considerado brujas. Fueron capturados tras matar a su última víctima en una acera, a la vista de los autos que pasaban. They were later convicted of 3 murders and sentenced to 75 years to life in prison. Paul Bernardo y Karla Homolka. Paul Bernardo y Karla Homolka, la pareja más tristemente célebre en la historia de Canadá, asesinaron a 3 mujeres jóvenes a principios de los años 90. Su primera víctima fue Tammy, la hermana menor de Homolka. 2 días antes de Navidad de 1990, la pareja la agredió y se ahogó con su propio vómito. Tammy Homolka's unexpected death
would not signal the end of Paul and Carla's deviant games. La pareja secuestró a Leslie Mahaffey y a Kristen French, pero esta vez las mataron intencionalmente. Una vez capturados, Homolka engañó a los investigadores y obtuvo un trato muy favorable a cambio de testificar contra su esposo. Mientras Bernardo fue condenado a cadena perpetua, ella quedó en libertad el 4 de julio de 2005. Ha permanecido libre desde entonces e incluso formó una familia. Ultimately, the deal Carla made with the prosecution would stand. She would serve just 12 years for her part in the crimes. Fred y Rose West. La espeluznante ola de crímenes de Fred y Rose West se prolongó durante gran parte de los años 70 y 80. Cuando finalmente fueron detenidos en los años 90, habían matado al menos a 10 personas. Los West asesinaban a sus víctimas dentro de su casa de Gloucester y enterraban sus restos en el sótano y el patio. 25 Cromwell Street was the burial ground for 9 young women. Fred fue el asesino más prolífico de los dos, pues mató al menos a 2 personas sin la participación de su esposa. Su recuento personal de cadáveres pudo haber superado los 13. Fred and Rose West appeared at Gloucester Magistrates Court, jointly charged with 9 murders. Rose mató a 9 mujeres con su esposo, además de a su hijastra, que Fred tenía de un matrimonio anterior. Su casa de Gloucester se conoció más tarde como la Casa de los Horrores. Raymond Fernández y Martha Beck. En 1947, una madre soltera de 2 hijos llamada Martha Beck puso un anuncio en el periódico, al que respondió un hombre llamado Raymond Fernández. Martha. Raymond. Beck desarrolló una intensa fascinación por Fernández e incluso se deshizo de sus hijos para poder dedicarse a él. Rápidamente cayeron en una rutina de violencia y mataron al menos a 3 personas a finales de los años 40. Una era una mujer de 66 años, llamada Janet Fay, y las otras 2 eran Delphine Downing, de 28 años, y su hija. Los vecinos de esta última alertaron a la policía y la pareja fue detenida. Ambos fueron ejecutados el mismo día, el 8 de marzo de 1951. Fernández tenía 33 y Beck 30. Oh my God. He kills for me. Gwendolyn Graham y Kathy Wood. Ambas trabajaban como auxiliares de enfermería en la residencia Alpine Manor de Michigan. A partir de enero de 1987, conspiraron para matar a pacientes ancianos que padecían Alzheimer. Durante los meses siguientes, acabaron con la vida de 5 residentes del asilo. Wood cooperated with police, telling them that Graham suffocated the women with washcloths while she was the lookout. Más tarde, Graham empezó a salir con otra enfermera del centro y se fue con ella a Texas, por lo que los crímenes terminaron. Sin embargo, Wood le informó a su ex esposo sobre los crímenes y él la denunció. Wood se presentó como víctima durante el juicio, pero ahora se cree que fue ella quien planeó todo para vengarse de Graham, que había empezado a salir con otra mujer. Funcionó y ella fue condenada a cadena perpetua. I thought that Gwen was the first person to ever love me. Samantha Baczynski y Patrick Selepak. En Michigan, en la primavera de 2006, Samantha Baczynski y Patrick Selepak mataron a 3 personas en cuestión de días, en una espeluznante ola de crímenes que captó la atención nacional e internacional. La pareja asesinó primero a un matrimonio conformado por Scott y Melissa Barrels, quien estaba embarazada en ese momento, en su propia casa. Después, mientras huían, mataron también a un hombre llamado Winfield Johnson, quien les había ofrecido un lugar en donde quedarse, sin ser consciente de los crímenes que ya habían cometido. Con el tiempo se enteró, y Selepak le disparó 2 veces por la espalda. Casi 17 años después, en el 2003, también se supo que había intentado asesinar a otro preso en la cárcel. Bonnie Parker y Clyde Barrow. La historia de Bonnie y Clyde ha captado durante mucho tiempo la atención e imaginación de Estados Unidos y el mundo entero. The most infamous outlaws of all were a pair of young lovers whose 2-year crime spree included armed robbery, car theft, abduction, murder, and a series of dramatic gun battles across at least 11 states. Los infames forajidos fueron una sensación mediática en la década de 1930, en plena Gran Depresión. Como cabecillas de una famosa banda, la Barrow Gangs, participaron en numerosos robos y asesinatos hasta su violenta muerte en 1934. En total se cree que asesinaron al menos a 13 personas, probablemente a más. Gracias a una serie de fotografías que se descubrieron de ellos, incluidas muchas posando con armas, la pareja sigue siendo bastante reconocida, incluso hoy en día.
But the legend of Bonnie and Clyde would continue to captivate the world for generations to come. En esa época formaban parte de un selecto grupo de delincuentes a los que las autoridades denominaban enemigos públicos. Michel Fournier y Monique Olivier. Michel Fournier y Monique Olivier, que actuaron en Francia y Bélgica durante 16 años, desde 1987 hasta su detención en el 2003, asesinaron al menos a 8 personas, entre ellas varias niñas. Se conocieron en la década de 1980, cuando Fournier cumplía cadena por múltiples agresiones sexuales. Por aquel entonces escribió sobre sus fantasías depravadas y Olivier le respondió que le ayudaría a cumplirlas. Durante los años siguientes, cuando él salió en libertad, la pareja recorrió Francia y Bélgica inventando elaboradas artimañas para engañar a las víctimas y meterlas en su vehículo, tras lo cual abusaban de ellas y finalmente las mataban. Carol Ann Bundy y Doug Clark. Estos dos se conocieron en un bar en 1980 y no tardaron en entablar una relación. She instantly became infatuated with a man named Doug Clark. No pasó mucho tiempo antes de que Clark se fuera a vivir con Bundy y se embarcaran en su ya famosa matanza, en la que murieron varias personas. Aunque más tarde se les conocería como los asesinos de Sunset Strip, la mayoría de los crímenes fueron cometidos por Clark. 2 months later, Doug told Carol he killed the 2 runaways. Los homicidios preocuparon a Bundy, pero ella siguió siendo cómplice y se negó a delatar a Clark. Finalmente, le contó sobre los crímenes a su examante Jack Murray, pero lo mató para que no dijera nada. La ola de crímenes preocupó tanto a Bundy que acabó confesando, y tanto ella como Clark fueron arrestados. She tells them that she and Doug are the serial killers they have been looking for. Alton Coleman y Deborah Brown. En 1983, Deborah Brown estaba comprometida cuando conoció a un criminal llamado Alton Coleman. Rápidamente entablaron una relación y ella dejó a su prometido para estar con él. Coleman se enfrentaba a un juicio relacionado con un delito anterior cuando huyeron juntos de Illinois a Wisconsin. He saw the approaching officer and took off. Ahí mataron a la joven Bernita Witt. Esto inició una ola de asesinatos que se extendió por todo el medio oeste estadounidense. Finalmente fueron capturados y detenidos el 20 de julio de 1984, tras un total de 8 víctimas. With surprising ease, they were able to corner Coleman. Ambos fueron condenados a muerte, pero Brown se libró y fue condenada a cadena perpetua. Coleman fue ejecutado mediante inyección letal el 26 de abril de 2002. Gerald y Charlene Gallego. Gerald y Charlene Gallego mataron a 10 personas entre septiembre de 1978 y noviembre de 1980. Charlene Williams venía de una familia estable, pero su vida empeoró cuando empezó a consumir drogas. Las cosas se empeoraron aún más cuando conoció y se casó con un delincuente profesional llamado Gerald Gallego. He thought he was God's gift to women. Su ola de crímenes comenzó el 11 de septiembre de 1978, cuando secuestraron a 2 adolescentes. Los Gallego fueron sorprendidos secuestrando una pareja de novios en noviembre de 1980 y la policía fue informada rápidamente. College sweethearts Mary Beth and Craig would be Gerald and Charlene's final victims, as their abduction led to their arrest. Esto condujo a sus arrestos y Gerald fue condenado a muerte. Charlene fue condenada a casi 17 años a cambio de testificar contra su esposo. Charlene's testimony allowed the prosecution to secure the sentence they desired. Henry Lee Lucas y Otis Toole. Los nombres de Henry Lee Lucas y Otis Toole son bien conocidos. Durante un tiempo se creyó que Lucas había matado a más de 600 personas, lo que lo convertiría en el asesino más prolífico en la historia de Estados Unidos. Lucas bragged to police that he killed more than 600 men, women, and children. Toole claimed 125 victims. Sin embargo, más tarde se descubrió que estas confesiones fueron inventadas para que pudieran disfrutar de recompensas en prisión. Lucas y Toole probablemente desarrollaron una relación sexual tras conocerse en 1976, y el alcance de sus crímenes sigue siendo ambiguo. They met at a soup kitchen in Jacksonville, soon became lovers, and moved in together at Toole's mother's house. Se confirmó que Lucas mató a 2 personas en 1983 y otras 8 víctimas siguen en disputa.
Toole es sospechoso de haber matado al joven Adam Walsh en 1981. Es posible que la naturaleza de sus crímenes siga siendo incierta para siempre, pero de todas formas conspiraron para engañar a las autoridades y desperdiciaron tiempo y recursos valiosos en el proceso. He died in prison on September 15, 1996. Ian Brady y Myra Hindley. Conocida como la mujer más malvada de Gran Bretaña, Myra Hindley se embarcó en una espeluznante ola de crímenes con su novio, Ian Brady. The crimes committed by Moore's murderer Myra Hindley shocked the nation. Entre julio de 1963 y octubre de 1965, Brady y Hindley mataron a 5 jóvenes y dejaron al menos algunos de sus cadáveres en el páramo de Saddleworth. Es por eso que su ola de crímenes se conoce ahora como los asesinatos del páramo. A case like this was unique. For the first time in British history, a woman had been implicated in a killing partnership. Una de sus víctimas enterradas en el páramo fue Leslie Ann Downey. Lo que le hicieron quedó registrado en video y varias fotos, lo cual aseguró que Brady y Hindley se convirtieran en enemigos públicos infames en Gran Bretaña. She's got the devil in it. She's the devil itself. Charles Starkweather y Carol Ann Fugate se conocieron en 1956 cuando Starkweather tenía 18 años y Fugate 13. Él se encariñó rápidamente con Fugate y abandonó la escuela para estar más cerca de ella. Con el tiempo iniciaron una relación, y Starkweather mató a la madre, al padrastro y a la hermana de ella el 21 de enero de 1958. I think he got in an argument over Carol with Mr. Bartlett, and I think it just escalated from there. Eran la segunda, tercera y cuarta víctimas de Starkweather, que había matado al empleado de una gasolinera en noviembre. Luego se embarcaron en una ola de crímenes por Nebraska y Wyoming, que se saldó con la muerte de otras 7 personas. In the space of less than 2 months, 11 innocent people had died in a killing spree that sent shockwaves around the United States. Ella afirmó que nunca había matado a nadie, pero Starkweather dijo lo contrario. En cualquier caso, él fue ejecutado por sus crímenes, y Fugate salió de prisión en 1976, tras pasar 17 años tras las rejas. Until they had been stopped, they would have kept going. There was nothing behind, they had no remorse, they had no reason. Ray y Faye Copeland. De 1986 a 1989, Ray y Faye Copeland conspiraron para matar a 5 hombres, aunque el número de sus víctimas podría ascender a 12. They appeared to be just an elderly farm couple that were kind of shy and didn't mix much with the people. Los Copeland venían de una granja de Mooresville, Missouri, pero Ray era un fraude, por lo que los proveedores locales se negaban a venderle ganado. Para evitarlo, ideó una estafa. Recogía a vagabundos, les extendía cheques fraudulentos y les hacía comprar el ganado para él. There were 8 men wanted for writing bad checks to cattle auction houses in central Missouri. All had disappeared from the area without a trace. Luego vendía el ganado antes de que los cheques rebotaran y mataba al vagabundo que lo había comprado para asegurar su silencio. A pesar de los esfuerzos de su equipo de defensa, Faye fue declarada cómplice de su esposo y ambos fueron condenados a muerte. Ray Copeland was convicted of 5 counts of murder and sentenced to death. Alvin y Judith Neely. En 1980, Alvin Neely, de 27 años, abandonó a su primera esposa y se fugó con Judith Adams, de 16 años. 2 años después, secuestraron a la joven Lisa Milliken en un centro comercial de Rome, Georgia. Luego la llevaron a un motel de Alabama y la asesinaron. Pocos días después, los Neely hicieron lo mismo con Janice Chapman, tras dispararle a su prometido John Hancock. Sin embargo, él sobrevivió y los denunció. The next day, he was at the Rome police station sitting on a bench when he heard a recording of Judith Neely's voice. Judith Neely, de 18 años, se convirtió en la mujer estadounidense más joven condenada a muerte, pero fue conmutada por cadena perpetua en 1999. You don't see those crimes around here. That's something that you always hear about somewhere else, and it was just a tragedy. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Inessa Tardiyeva y Roman Podkopaev.
Procedentes de Stavropol, Rusia, Inessa Tardiyeva y Roman Porkovaev formaban parte de la Gang of Amazons. Esta familia de asesinos en serie también estaba conformada por los 2 hijos de la pareja, Victoria y Anastasia. Se dice que toda la familia contaba con la ayuda de la hermana de Roman y su esposo, un agente de las fuerzas del orden que le daba a la familia información privilegiada. En el 2007 y 2013, la familia se embarcó en una ola de crímenes que dejó decenas de muertos. Entre las víctimas se encontraba un teniente coronel y su familia, y un patrullero que detuvo a Roman y Victoria. Sin embargo, este enfrentamiento fue su perdición. Roman murió a manos de los agentes, y el resto de su familia fue detenida. ¿Qué otras parejas de asesinos conoces? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.